Vamos a continuar con la siguiente disertación. Para mí es un honor presentar a nuestra siguiente conferencista de lujo, la más amada por los cardiólogos, la doctora Rafelina López. Ella nos va a disertar imágenes cardíacas por tomografía. La doctora Rafelina López es doctora en medicina en la Universidad Católica Tecnológica del Cibao UCATESI, magíster en medicina interna del Hospital Regional y Universitario José María Cabral Ibáez, diplomado en gerencia de estrategias de salud en la Universidad Iberoamericana y magíster en cardiología en el Hospital Regional y Universitario José María Cabral Ibáez, diplomado en ecocardiografía y ultrasonido en áreas críticas en el Instituto Nacional de Cardiología Dr. Ignacio Chávez en la Universidad Nacional Autónoma de México, posgrado de alta especialidad en imagen cardiovascular por tomografía computarizada multiforme y resonancia magnética en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora Rafelina. Muchas gracias, doctora Rosana. El cariño es mutuo, de verdad. Vamos a hablar un poquito acerca de las imágenes cardíacas por tomografía. Cada día es más frecuente y más útil el uso de poder diagnosticar ciertas patologías del corazón por métodos de imágenes no invasivos. La tomografía, en este caso, no es su excepción, ya que por medio de una tomografía con medio de contraste podemos valorar las arterias coronarias. Para este estudio, es un estudio que se realiza cada vez con más bajas dosis de radiación, usualmente es de 5 a 10 milisievert, cuando estamos expuestos al año a 3 milisievert en la población. Necesitamos la sincronización con el electrocardiograma, el uso de contraste yodado y usualmente tenemos que medicar al paciente porque necesitamos una frecuencia cardíaca por debajo de los 60 latidos por minuto. Las indicaciones de este estudio, la más frecuente es poder detectar enfermedad arterial coronaria en aquellos pacientes que se encuentran sintomáticos, que no tienen una enfermedad cardíaca conocida, que tienen insuficiencia cardíaca de novo, que tienen una prueba de esfuerzo no diagnóstica o que no se le puede realizar, ya sea por un bloqueo de rama. También como una evaluación preparatoria para una cirugía que no sea cardíaca. Según la guía de los síndromes coronarios crónicos, vemos cómo este método está indicado en aquellos pacientes que tienen un riesgo bajo a intermedio. Por ejemplo, aquí vemos cómo, esto es en vivo, cómo está indicado en aquellos pacientes con un riesgo bajo que tienen un 5 o un 15% de tener una enfermedad coronaria o moderado. Ya se deja para otros estudios como el PET, el ecoestrés o el cateterismo los pacientes que tienen un riesgo alto. Las ventajas de este método es que es una técnica no invasiva frente a la coronariografía convencional, tiene una alta sensibilidad y un alto valor predictivo negativo. Permite caracterizar las placas ateroscleróticas y nos brinda información anatómica adicional. Sus limitaciones es la exposición a la radiación, que amerita contraste yodado y que disminuye su calidad en aquellos pacientes que tienen una alta frecuencia cardíaca, que tienen arritmias o calcificaciones extensas. Aquí vemos cómo el valor de este método es su valor predictivo negativo. El paciente lo debemos de preparar con un ayuno al menos de 4 horas. Si utiliza metformina, se la suspendemos. Debe de contar con una adecuada función renal y usualmente utilizamos beta bloqueantes para disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se realiza el examen? La primera parte del examen es el score de calcio, que puede ser o la primera parte de este método o un estudio único, que también podemos realizar para estratificar el riesgo cardiovascular. Esto es lo que nosotros adquirimos cuando realizamos el score de calcio, que es un estudio de una tomografía simple, pero que se realiza gatillado con el electrocardiograma. Este estudio está indicado cuando se realiza de una forma única o sola en aquellos pacientes asintomáticos que tienen un riesgo intermedio de padecer enfermedad coronaria
o con un bajo riesgo o historia familiar de enfermedad coronaria prematura. Esto que vemos de color, por ejemplo, azul o amarillo, es cómo visualizamos por este método las calcificaciones. Importante que hay otros componentes de la placa aterosclerótica, como ácidos grasos o componentes fibróticos, que pueden estar presentes con un paciente con un score de calcio 0. Lo reportamos con una clasificación que es el CAT-DRS, que va de 1 a 3 dependiendo de la clasificación que utilicemos. Cuando tenemos un CAT-DRS 0, quiere decir que el paciente tiene un riesgo cardiovascular bajo y este va aumentando a medida que aumenta las calcificaciones de acuerdo a la edad, el sexo y la etnia. En la última guía de síndromes coronarios crónicos nos ponen un método para poder estratificar a los pacientes. Por ejemplo, si tenemos un masculino de 39 años, que puede ser cualquiera de los que están aquí presentes, que tiene un dolor torácico punzante, o sea, es un dolor torácico atípico, pero este paciente es fumador de vapor, como lo que nos mostraba la doctora en la primera conferencia, dislipidemia, su padre tiene cardiopatía isquémica y una prueba de esfuerzo negativa. A pesar de esto, este paciente es considerado como de bajo riesgo. Pero si nos da la sospecha de que este paciente sí puede tener algo, nos recomienda la guía que está indicado realizar un score de calcio para reestratificar este paciente. Entonces, este paciente, si le realizamos el score de calcio, vimos que tiene unas calcificaciones en el segmento proximal de la descendente anterior que nos dio 9 unidades de Agatston. Y ya inmediatamente al tener presente estas calcificaciones, nos reestratifica el paciente y luego de estar en un riesgo bajo, lo coloca en un riesgo moderado. Luego de que realizamos el score de calcio, cuando lo hacemos como parte de la angiotomografía de coronarias, ya pasamos a la segunda fase, que es la administración del medio de contraste. Esta es la imagen que nosotros adquirimos cuando realizamos la angiotomografía de coronarias. Pero con los software avanzados podemos tener reconstrucciones multiparamétricas donde podemos entonces tener una idea más anatómica del corazón y de sus arterias. Este método nos da la característica, a diferencia, por ejemplo, del cateterismo, de que podemos ver qué características tiene esa placa ateromatosa. Podemos ver si la placa es calcificada, no calcificada, si es una placa de alto riesgo, es decir, cuando esta placa tiene que la hacen vulnerable como remodelado positivo, las calcificaciones moteadas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos una angiotomografía donde vemos una lesión que está severa en el segmento proximal de la descendente anterior. Es que el mouse no me funciona. Entonces, luego esto fue confirmado con un cateterismo y vemos que esta estrechez ya no se encuentra luego de que se le coloca su stent. Entonces, así como tenemos una clasificación para el score de calcio, también tenemos una clasificación para la angiotomografía de coronarias, que es el CAT-RATS, que va de 0 cuando no tiene ningún tipo de lesión, de placa, de obstrucción, hasta el número 5, que es cuando tenemos una oclusión completa. Pero también podemos tener un CAT-RATS-N, que es cuando tenemos que no es diagnóstico este estudio, y esto puede ser debido a artefactos. Por ejemplo, en este caso vemos que no tenemos un corazón que se ve bien simétrico porque tenemos artefactos en escalones y esto puede ser debido a algún paciente que tenga arritmias o una dificultad para contener la respiración. Por ejemplo, también tenemos artefactos en el movimiento de la arteria coronaria, que esto es cuando la frecuencia cardíaca también aumenta por encima de los 60 latidos por minuto. Podemos tener artefactos en blooming o en floración, que es producido por el calcio, que nos magnifica y nos impide un poquito ver la luz. Si tenemos, por ejemplo, el caso de una mujer de 40 años que no tiene factores de riesgo cardiovascular,
pero tiene un episodio de dolor precordial y una prueba de esfuerzo no concluyente porque resulta que ella se cansó, se fatigó rápido, le realizamos una angiotomografía de coronarias y pudimos ver que no tiene lesiones coronarias. O sea que ya esta paciente, muy probablemente la etiología del dolor no sea una placa en las arterias. También por este método podemos evaluar los stents, pero siempre y cuando estos sean mayores de 3 milímetros. En este caso no podemos valorar adecuadamente la luz por eso, pero sí se utilizaría la coronariografía. Aquí vemos cómo podemos valorar adecuadamente la luz de un stent, que vemos que no tiene defecto de llenado, pero craneal, al stent tiene una placa no calcificada que tiene una estenosis de un 70 a un 99%. Aquí vemos este stent, por ejemplo, que sí tiene unos puntitos negros que corresponden al defecto de llenado, o sea que este paciente tiene reestenosis intrastent. También podemos por este método evaluar los puentes coronarios en aquellos pacientes que son sometidos a cirugía de bypass o de corazón abierto, ¿verdad? Con colocación de puentes. Vemos cómo por este método ubicar que hay una estenosis en uno de los puentes y ya el paciente se deriva a cateterismo. También por este método podemos evaluar si tenemos alteraciones anatómicas del origen de las arterias coronarias. Aquí vemos que la arteria coronaria derecha nace del seno coronariano izquierdo. En este caso vemos que todas nacen de un seno, ¿verdad? Que es del derecho, también lo podemos ver por este método. Existen otras aplicaciones, que como es en el caso de las cardiopatías congénitas, como bien nos mencionó el doctor, en el caso de la sonografía y el Doppler, también aquí, pero tenemos la dificultad de que a veces el niño no puede contener la respiración, está llorando, no se tiene un estudio de calidad, pero podemos diagnosticar un canal AB, conexiones anómalas de venas pulmonares, interrupción de arco aórtico, entre otras. Una frecuente, por ejemplo, es una comunicación interauricular, en este caso, por ejemplo, del tipo seno venoso superior. Pero solo cardiopatía isquémica, pues no, porque tratamos de evaluar completamente el corazón. En este caso, por ejemplo, un hombre de 71 años y con EPOC, con disnea, cuando evaluamos tiene una masa localizada en la aurícula izquierda que probablemente corresponda a un mixoma. En este caso también una mujer de 50 años, diabética, no diabética ni hipertensa, pero tiene un bloqueo de rama derecha y un dolor retroesternal opresivo. También tiene una masa que tiene calcificaciones de un probable origen sarcomatoso. Por este método también, de acuerdo a la indicación, podemos evaluar la función. Vemos en este caso que no se contrae de una forma adecuada en un caso de un paciente con una insuficiencia cardíaca. En este caso, por ejemplo, podemos diagnosticar una miocardiopatía hipertrófica apical, que es muy frecuente porque a veces en el electrocardiograma tiene cambios en la repolarización o en el electrocardiograma en general. También podemos evaluar otro tipo de masas, como es un fibroelastoma, que es un tumor poco frecuente que se localiza a nivel de las válvulas. También podemos evaluar, por ejemplo, en este caso tenemos un stent y vemos que en la reconstrucción, ya que se realizó, tiene una disección craneal al stent. También está indicado cuando los electrofisiólogos lo piden para poder valorar cómo están la llegada de las venas pulmonares. Es importante ver si todas drenan de una forma independiente, cuánto mide el lugar de la anastomosis de las venas con la aurícula, la distancia que existe de esta a la primera bifurcación. Todo eso es importante cuando el electrofisiólogo va a realizar una ablación. También está indicado que estamos esperando que los hemodinamistas comiencen a colocar TAVI, que ya se va a hablar más adelante de eso. Para la colocación de esta válvula, le realizamos el protocolo TAVI, que es para eso, para poder hacer ciertas medidas que se necesita para la válvula. También en el estudio de las endoprótesis y claro, no vamos a olvidar el pericardio. ¿Hacia dónde vamos? Y es que no solamente por este método podamos tener una información anatómica, sino que podamos tener una información funcional. Entonces está lo que es el flujo de reserva fraccional por tomografía.
con un software, todavía no está en el país, pero con este software, cuando tenemos que tener un estudio que sea completamente bien adquirido, podemos ver que, por ejemplo, esa placa que se encuentra en el segmento medio de la arteria descendente anterior provoca funcionalmente una estenosis severa. Por eso vemos que ya pinta de rojo, o sea, que ya ahí está muy disminuido el flujo a partir de esa estenosis. En este caso, por ejemplo, tenemos unas placas en el segmento vertical de la coronaria derecha con una estenosis moderada, y cuando se les realiza el FFR nos da 0.86, o sea que no tiene una reducción importante de flujo y se puede seguir tratando de una forma no invasiva mientras tanto, ¿verdad? En conclusión, la angiotomografía de coronaria es una técnica segura, rápida y muy precisa para la evaluación de la enfermedad coronaria. Es especialmente útil para descartar patologías significativas en pacientes de riesgo bajo o intermedio. Complementa, pero no reemplaza, el cateterismo, y más cuando se puede requerir una intervención terapéutica. Gracias.